terminar, mientras hablemos de, esto es comunicación celular, bienvenidos. Vamos a ir tocando, a medida que hablemos de la comunicación celular, vamos a ir tocando de nuevo los temas sin querer queriendo, diría el Chavo del Ocho. Vamos a ir tocando los temas anteriores, o sea, los potenciales de membrana en reposo, los receptores, los ligandos, la activación de los potenciales de acción, etcétera, etcétera, porque con este tema vamos a ir como hilando todo lo anterior, así que eso es lindo también. Bueno, les decía, ¿vieron cuando uno ve en estos videos un monitor que está reproduciendo exactamente lo mismo que está sucediendo en la pantalla principal? Entonces uno ve allí al individuo hablando con el monitor adentro, pero de nuevo, en ese monitor se ve el individuo con el monitor dentro y así infinitamente, aunque no lo veamos. Con todos los elementos que haya en el medio donde esté el individuo transmitiendo, ¿no? Y esto puede decirse que entonces el último monitor, si existiera, y cualquiera de los otros, termina siendo una reproducción del monitor o pantalla original. Esto se llama un fractal. También uno puede ver que, por ejemplo, cada, digamos, arbolito pequeño dentro de un árbol es un fractal de la rama y la rama un fractal del árbol mayor. En realidad, en la naturaleza, aunque nuestros sentidos están limitados para ver eso, ocurre siempre. Todo es un fractal. ¿A qué voy con esto? Que parece raro aquí. Bueno, porque resulta que las células, tomando cualquier conjunto de células de nuestro hígado, de nuestro ojo, de la piel, de la boca, de un músculo, se comporta como un fractal de todo el organismo. Es decir, hacen más o menos o exactamente, en realidad, ese grupo de células hace exactamente lo mismo que hace el organismo completo. Y entre esas funciones fractales, digamos, que hacen las células, está también la comunicación. Y voy a ir más allá. Si nosotros tomamos nuestra comunidad humana, cada uno de nosotros seríamos como una célula dentro, somos una célula dentro de esa comunidad. Entonces, lo que vamos a ver hoy, que es cómo funciona en fisiología la comunicación celular, también lo vamos a poder ver mejor o peor, depende de nuestra capacidad de observación y hacernos preguntas en nuestra sociedad humana. Ninguna célula puede vivir absolutamente aislada. Si bien hay células de vida libre, como una ameba, un paramesio, que pueden vivir solas, no es cierto que puedan vivir absolutamente solas todo el tiempo, porque necesitan productos de otras que pueden estar poco o muy lejos. Y a los seres humanos nos pasa lo mismo, es decir, nosotros somos una especie gregaria, social, decimos en lo humano, no podemos vivir absolutamente solos y aislados. De hecho, no existe un humano que haya pasado la vida totalmente solo, porque aunque sea, forma una comunidad con, por ejemplo, monos o lobos, depende del caso, hay varias experiencias de ese tipo. Bien, entonces, para estar con otros individuos, o las células estar con otras células, se requiere de la comunicación. Pero también nos comunicamos a nosotros mismos, es decir, un humano se comunica cosas a sí mismo. Por ejemplo, cuando nos decimos a nosotros mismos, uy, soy el peor.
¿quién no se dijo alguna vez algo así? O, uy, qué mal que estuve, o, uy, qué macanón que me mandé. Pero también nos decimos, vamos, vamos, vamos que yo puedo, vamos que yo puedo. O le voy a tener que poner pila a esto, ganas, energía, fuerza. Esto de comunicarse uno a uno mismo, darse mensajes a uno mismo, sería lo que en fisiología le llamamos una señal, un mensaje, una señal autócrina. Auto a mí mismo. Ahora, yo me lo digo y a veces me lo digo de vicio porque no me lo escucho realmente. O sea que yo necesito tener la emisión de mi mensaje a mí mismo y receptarlo realmente, tomarlo y que no muera allí. Es decir, poder tomarlo y luego hacer algo acorde a eso, que sería una respuesta. Entonces yo voy a tener un mensaje autócrino y una respuesta autócrina, resultante de esa estimulación o mensaje que me di a mí mismo. Las células hacen esto, porque son un fractal de todo nuestro organismo. También tenemos a los que están inmediatamente o cercanos a nosotros, que serían nuestros contactos habituales, pegados o casi. Por ejemplo, un niño o un bebé lo tenemos básicamente durante las primeras etapas del desarrollo con nosotros todo el tiempo, o realmente al lado, pegados, encima nuestro, o muy cercanos. Luego tenemos un ámbito familiar, sea consanguíneo o no, digamos, muy cercano, que serían nuestros pares y vecinos cercanos, familia, por ejemplo. Esto, cuando nos comunicamos con ellos en fisiología, las células que se comunican con las que tienen pegadas o muy cerca o que están en un entorno cercano a donde puede llegar una comunicación sencilla, por decirlo así, sería una señal o comunicación parácrina o paracrina. Para al lado. Las células hacen esto y nosotros también tenemos comunicaciones con individuos que están con nosotros o cercanos, muy cercanos a nosotros. Finalmente, hay individuos que vamos a tener muy alejados, que nos sería imposible que nos escuchen de propia voz, entonces tenemos que emitir un mensaje que vaya a cubrir esa distancia y que le llegue al receptor de ese mensaje, y utilizamos diversos medios para eso, pero necesitamos a alguien que transporte ese mensaje. Podemos usar un correo, un correo habitual, digamos, un sistema de mensajería cualquiera, el email o ahora como se utiliza las redes o el WhatsApp. De cualquier manera, hay un medio transportador del mensaje, debes tener que tener la capacidad de transportar el mensaje, de cuidarlo, digamos, de que llegue a destino, y para las células esto también existe. Entonces las células se comunican también a distancia y esto sería la comunicación o señales endócrinas. En el organismo, las células utilizan el envío del mensaje que tiene que ingresar al transportador del mensaje, que es el plasma sanguíneo, la sangre, y asegurar de que llegue a todos los receptores del mensaje. Bien, hay diferentes formas de comunicarnos, algunas son rápidas, WhatsApp, por ejemplo, otras son mucho más lerdas, por ejemplo, usar el correo habitual de
cartas con buzón, carta escrita o impresa, y colocarlas en el correo habitual. Y eso hay que tener un tiempo de espera para que el mensaje llegue, a veces para que el que recibe el mensaje también pueda tomarlo, ¿sí? Y hay otros sistemas, digamos, que el receptor puede tomarlo el mensaje y tenerlo reservado, como quien diría, archivado un tiempo, hasta que realmente tome el mensaje y ejecuta su respuesta. Bien, las células también tienen esto. Las células, cuando tienen que comunicarse de una manera, digamos, sin demasiada instantaneidad, utilizan la mensajería química. Entonces, el primer grupo de señales son las señales químicas. Liberar moléculas que son un código que otra célula receptora de ese mensaje debe poder codificar o decodificar. Para eso, enviada la señal química a la molécula vía plasma sanguíneo, la célula que recepta el mensaje tiene que tener el receptor adecuado para que la señal se una, ¿sí? Como quien tiene un buzón esperando, y entra en la casilla el mensaje, y allí entonces tomar lo que el mensaje significa y decodificarlo para entenderlo a su manera. Digámoslo así, si a mí me llega en este momento un mensaje que ejecute ciertas órdenes de contabilidad, yo no puedo hacer nada. Es decir, no soy un receptor adecuado para ese mensaje. Entonces, debo tener yo, como célula posible receptora, tengo que tener un receptor adecuado para receptar el mensaje, comprenderlo, decodificarlo y hacer algo que yo sé hacer, que es mi respuesta. Lo mismo sucede en las células. Las células deben tener un receptor específico para la molécula señal, que así se llaman también, para ejecutar la respuesta. Pero la célula va a responder cuando tenga el receptor, o sea, entienda el mensaje, y segundo, la respuesta va a ser acorde a lo que sabe hacer la célula. ¿Qué quiero decir acorde a lo que sabe hacer la célula? A medida que fuimos creciendo, las células se fueron diferenciando, entonces, con la misma información genética que todas tienen, algunas fueron encendiendo o activando los genes de neurona y apagando, por ejemplo, o inactivando los genes de célula muscular. Entonces, si el mensaje es receptado en el receptor de una neurona, la neurona lo que sabe hacer es responder liberando neurotransmisores. La misma señal, si tuviera un receptor en una célula muscular, la célula muscular lo recepta, pero ¿cuál es su respuesta? Contraerse, porque ella lo que sabe hacer es contraerse. Entonces, primer punto, para receptar una señal o mensaje debo tener un receptor adecuado, específico para la recepción de ese mensaje. En segundo lugar, mi respuesta debe ser internalizada, es decir, debo internalizar el mensaje para que yo ejecute una respuesta. Y esa respuesta va a estar condicionada con todo el instrumental interno y de membrana que como célula poseo, es decir, mis capacidades de respuesta de acuerdo a las cualidades que poseo para responder. ¿Sí? Sí. La célula que responde, la célula que emite la respuesta o hace, ejecuta, vamos a poner para no cambiar los términos, la célula o las células que ejecutan la respuesta es la célula diana
blanco. ¿Por qué? Porque esto se hacía una analogía con disparar o tirar dardos o tirar, digamos, con un arma de fuego. Entonces, yo puedo emitir el dardo, pero debo dar en la célula blanco, en el blanco o diana, ¿sí? También se puede decir la célula objetivo, sí. También se usa mucho el término target, que es blanco en inglés. Las células blanco, target, diana, es todo lo mismo. Las células para ser target blanco de una señal determinada tienen que tener el receptor específico para esa mensajería química. Pero también hay una forma muy rápida de comunicarse las células y que se da entre una célula y sus vecinas, las que le rodeen. Y también lo utilizan las neuronas a veces para comunicarse entre ellas, que son las señales de tipo eléctrica. ¿Qué son las señales eléctricas? Iones positivos o cationes, o iones negativos o aniones. Entonces, muchas células, cuando son estimuladas de alguna forma, inmediatamente transfieren a sus vecinas o una neurona a otra neurona que le sigue en una cadena neuronal iones. Un ejemplo para la célula que recepta el flujo de iones es una señal eléctrica, es un mensaje. Y entonces ocurre que ustedes han visto un ejemplo de esto con las uniones de nexo. Las uniones de nexo eran como tubitos formados por proteínas de una célula con su vecina. Entonces, por ese tubo o hueco que han formado entre las dos membranas y que permite, por ejemplo, el paso de iones de sodio, o si son específicos del calcio, iones de calcio, una célula que tiene un flujo interno de calcio, un aumento de calcio citoplásmico, ese calcio pasa por uniones de nexo a la siguiente. Entonces, la original responde, pero las del lado también. ¿Y hasta dónde? Bueno, depende de cuánto flujo de calcio ingresó a la primera, cuánto va a lograr difundir, miren la palabra que uso, difundir por los canales de nexo, uniones de nexo, a las vecinas. Si es mucho, va a llegar a 4 o 5 células de diámetro, digamos, vecinas. Si es poco, quizás solo a las que están exactamente alrededor. Por eso es importante la intensidad del estímulo original, para saber cuánta señal eléctrica hay ahora en la célula original, para saber cuánto se va a dispersar la señal en las células vecinas. Una neurona, por ejemplo, puede realizar también una señal eléctrica, puede hacer tanto una señal química, o sea, liberar una sustancia para la neurona que le sigue, pero también puede hacer un flujo, por ejemplo, de calcio y al estar afectada, digamos, en su potencial de membrana, afectar el de la siguiente y esta también ingresa calcio. Y en este caso se está manejando con señales de tipo eléctrica. Bien, dicho esto entonces, vamos a decir que hay señales o comunicaciones que son de tono o de tinte local. Las señales de tinte local afectan entonces a la célula o a las células que están vecinas, ¿sí? Y hay otras que son señales ya a distancia, que significa que la señal viaja a mayor distancia, justamente como las hormonas. Y otra categoría de las señales que, digamos, están ahí al medio, entre locales y a distancia, son las llamadas citocinas o también citoquinas o con Q. En español lo correcto sería con Q. Porque las citoquinas o citocinas son señales más generalizadas, no son
tan específicas, sino que una célula, por ejemplo, libera estas citocinas, que son en realidad proteínas mensajeras, y van a afectar obviamente a las células inmediatas, a las células vecinas tipo parácrino, es decir, a las células que están cerca pero no pegadas a ella, digamos adyacentes a ella, y así difunden las citoquinas a un grupo grande de células, pero seguimos a un nivel local. Ahora, las citocinas también penetran por los endotelios sanguíneos al plasma sanguíneo, entonces también se distribuyen en la totalidad del organismo. Entonces, las citoquinas son, a diferencia de son como las hormonas, señales químicas, pero a diferencia de las hormonas, tienen una acción tanto local como también a distancia, y pueden llegar a todo el organismo prácticamente. Y la otra diferencia que tienen con las hormonas es que la mayoría de las células pueden tener receptores para ellas. Y si no, un gran grupo de células tienen receptores para ellos. O sea que no son tan específicas. Tienen especificidad, pero no es tan grande esa especificidad. Ustedes que la mayoría ya han cursado inmunología, saben que, por ejemplo, algunos glóbulos blancos activados, algunos macrófagos, por ejemplo, liberan citocinas o citoquinas que en el tejido donde ellos están y se han activado por la presencia de antígenos, liberan estas citoquinas y entonces le empieza a llegar a otros glóbulos blancos o a otros macrófagos que para ellos, que tienen receptor para estas citoquinas, son la señal de que ellos también tienen que activarse, haciendo una cascada de activaciones. Pero también es cierto que cuando esto ocurre mucho, en muchos tejidos, por ejemplo, del organismo, desatan lo que llamamos una tormenta de citoquinas que están en gran cantidad, entran a sangre y van a activar a otros y a otros y a otros glóbulos blancos. Entonces, en general, es como que entra casi todos los glóbulos blancos del organismo en acción. Entonces, ahí vemos un ejemplo de no todas las células del organismo respondieron a las citoquinas del macrófago, pero gran parte de todo lo que es el sistema inmune sí. Entonces, inclusive pueden entrar a jugar otras células también, como por ejemplo musculares de los bronquios, cerrando los bronquios, o de los capilares sanguíneos que pueden abrirse, por ejemplo. Entonces, las citoquinas son no tan específicas, son más generalizadas y pueden ser tanto de ámbito local como de un ámbito más generalizado o sistémico, como decimos. Sistémico es que tiene acción en varios sistemas o por lo menos en una distribución general en el organismo o por lo menos en uno o dos sistemas en general en el organismo, ¿no? Bueno, Miguel acá aporta que sí, que las citoquinas aparecen en el estrés o la inflamación. Sí, aparecen en el estrés como parte del mecanismo de la defensa exagerada generada por el organismo. La inflamación, una de las respuestas innatas, digamos, inmunes a la presencia de sustancias extrañas o daño tisular, ¿sí? Así que en definitiva están como señales aportando todo lo que sea defensa, ¿no? O mantener o tratar de sostener la homeostasis ante agresiones externas o internas. Y hay algo más, sí, ya me acordé. Tercera diferencia de las citoquinas con las hormonas. La tercera diferencia es que se sintetizan a demanda, lo cual significa que
la presencia de este elemento externo, del antígeno, hace que aparezca la respuesta de la célula original a liberar la citoquina, ¿sí? Pero no la tenía acumulada, es decir, que si nosotros observáramos por ejemplo, macrófago hipotético que desató la reacción, la respuesta, le hacemos una fijación, lo vemos a microscopía, por ejemplo, electrónica, y no vemos gránulos de secreción, es decir, no vamos a encontrar gránulos acumulando citoquinas en las células. Sí, esto sucede con las hormonas. Cuando un grupo de células secreta una hormona determinada, o sea, es una glándula endocrina o célula endocrina, esa célula han salido del Golgi y se acumulan unos pelotitas que en microscopía electrónica se van a ver negras, que son los gránulos de secreción o vesículas de secreción también, que son la hormona acumulada esperando una señal de liberación. O sea, cuando llegue la señal, esa célula va a hacer la exocitosis de la hormona. En cambio, citocinas no. Todas las células que liberan citocinas reciben una señal, digamos, sintetizan a demanda y ahí la difunden o liberan. Obviamente que para que esto suceda rápido, estas células normalmente tienen ¿qué? Precursores. Como la palabra lo indica, precursor, es tener una molécula armada o ya sintetizada que solamente cuando yo necesite, por ejemplo, o la célula necesite liberar la citoquina, solo tiene que activar o se activa una enzima que le adosa una función, le adosa un trozo molecular y ya está la citosina lista. O sea, tiene la molécula precursora, que sería parecido a decir antecesora. Entonces, si tiene cantidad de precursor, eso puede tener la célula, de manera que cuando la señal le indique debes liberar tu citosina tal o cual, simplemente haya hecho toda la ruta de biosíntesis hasta casi terminarla, entonces ese es el precursor, el que tenemos, para modificar rápidamente y tenemos la citosina lista. En el mecanismo de hormonas también existe esto. Entonces, tanto en citocinas como en hormonas, o sea, en los dos tipos de señales químicas más importantes, tenemos precursores. En las hormonas se llaman específicamente prehormonas, y si nos vamos antes del precursor de la hormona, o sea, antes de la prehormona, el anterior, digamos, se llama pre-prohormona. O sea, a veces hay en una célula pre-prohormona. Y voy a explicar por qué es esto. Hay células, mejor dicho, lo voy a decir mejor. Hay grupos de células que liberan hormonas, pero el grupo A libera la hormona A, el grupo B la hormona B, el grupo C la hormona C y el grupo D la hormona D. Pero todas son de la misma glándula, por decirlo así, de la misma familia de hormonas. De la misma familia de células que sintetizan el mismo tipo de hormonas. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas tienen la preprohormona X. Cuando llegan los estímulos necesarios, por ejemplo, le llega al grupo A una señal que le indica, hey, necesitamos que liberes la hormona A. Entonces lo que hace esta célula es, a su preprohormona, enzimáticamente le hacen cortes, adiciones, lo transforman en la prehormona A, y luego
otra activación o cambio enzimático y tienen la hormona A lista y la liberan. Pero resulta que a B le pasa lo mismo. Llega la señal, transforma la preprohormona en prehormona B, luego la prehormona B la modifican y tiene la hormona B lista para liberar. Pero a veces sucede, por eso existe la preprohormona, que tanto A como B pueden responder a señales de manera que ambas puedan liberar A o ambas puedan liberar B. Para eso también tienen la preprohormona. De acuerdo a la señal que les llegue, van a modificar la preprohormona en prehormona A o prehormona B. Y así pueden liberar tanto hormona A como hormona B, cualquiera de los dos grupos celulares A o B. ¿Se entendió más o menos hasta aquí esto? Díganme en serio. ¿Qué es lo que no estamos entendiendo? Profe, yo me perdí en prehormona, prohormona. Eso me... Bien, es que sí, porque tampoco es fácil. El temita no es sencillito, digamos. Supongamos que aquí hay un grupo de células, ¿sí? Las células A. No importa esto que estén juntas o que estén separadas. Pueden estar en la misma glándula, digo, del cuerpo. Pueden estar juntas o en distintas glándulas. No sé si se ve ahí. ¿Hay reflejo? Se ve bien. No, profe, se ve bien. Se ve bien, profe. Ahora, esto, por ejemplo, pasa con los corticoides, ¿sí? Los corticoides son hormonas de naturaleza grasosa, lipídica, que, bueno, en principio vamos a decir que se liberan desde la corteza suprarrenal, las glándulas de arriba de los riñones. Pero todas tienen como un objetivo común que es liberar corticoides, ¿sí? Pero, por ejemplo, estas células tienen todas la preprohormona esta, tanto las A como las B, ya les voy a completar el dibujo, estoy haciendo como una molécula gigantesca, ¿no? Tienen esta preprohormona, ¿sí? Y lo que estoy haciendo como crucecitas y cosas varias serían como partes de la molécula de la preprohormona, ¿no? Entonces acá voy a hacer rojo, este extremo, y tenemos la cruz del otro lado. Y acá tenemos, por ejemplo, esto azul. Entonces, todas tienen la preprohormona esta. ¿Sí? Preprohormona. Ahora, ante la señal indicada, por ejemplo, para A, podría ser una molécula que significa que cuando se una a su receptor en A, le diga libere A, libere la hormona A. ¿Qué hacen las células A con la preprohormona? Sufre la preprohormona una modificación enzimática o catalítica, de manera que, por ejemplo, la tienen lista la preprohormona, pero le quitan el primer segmento. Esto ahora ya no es preprohormona, es prohormona A. Y también puede tener durante un tiempo acumulada la preprohormona A, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Como la señal es libere A, tenga preprohormona o prohormona A, ahora le va a quitar o agregar algo, no importa, pero en este ejemplo sería, le va a quitar esto. Al hacerlo con todas las moléculas que tiene almacenadas, esto ahora es la hormona A. Entonces, ¿qué hizo? Tenía almacenada preprohormona, la señal que le llegó fue libere A. Entonces, a la preprohormona la llevó a prohormona A. También puede tener prohormona A acumulada.
a la cual le quita un trozo más o le agrega, depende del caso, y lo transformó rápidamente en hormona A, no teniendo que hacer todos los pasos para sintetizar todo el camino biosintético de preprohormona y demás hasta llegar a A. ¿Se entendió eso? Entonces, una duda. sí. ¿Es como si fuera una enzima de restricción? No. Lo que vos sí, pero lo que vos querés decir, sí, serían enzimas de corte, ¿sí? Que tienen un nombre específico de acuerdo sobre quién estén actuando, pero sí, son enzimas que catalizan el corte de la molécula. Si esto fuera, por ejemplo, un pedazo llamado un fosfato, sería una fosfatasa, o sea, corta el fosfato, ¿sí? Bueno, eso, ¿sí? Pero sí, se puede, la transformación del precursor de una hormona en la hormona puede significar que la cortaste en dos, que le cortaste un trozo a la molécula, que le agregaste fosfato, que le agregaste dos aminoácidos, agregaste un metilo. La metilación es muy común para transformar, porque es muy rápida también, es muy común para transformar una cosa en otra, una molécula en otra, ¿sí? Pero insisto, yo estoy dando como ejemplo sacar porque es más fácil de entenderlo, pero también podría ser agregar. Ahora, a esta mi otra célula A, supongamos que le llegó antes la señal, no libere A, sino libere B. La célula A, por tener la preprohormona, también puede liberar B. En este caso, podría ser así. Quitar esto, y esto sería la prohormona B. Entonces, ¿qué le resta? Quitarle el último trozo y dejar lista la hormona B y comenzar a liberarla. Son formas de tener, bueno, esto es como cuando uno dice en un restaurante, ¿no? Tengo marcado el asado, marcado los pollos. Porque cuando venga la demanda y todos quieran el pollo a las 10 de la noche o el asado a las 10:30, el parrillero no va a tener esa cantidad. Entonces, ¿qué hizo? Hizo todo el proceso de tener casi listo el pollo, o sea, él tiene un precursor de pollo en la parrilla, o lo tiene a un costado de los precursores, señor director. Tiene los precursores de pollo listo a un costado. Entonces, cuando llega la demanda fuerte, él agarra todos los pollos marcados, los precursores de pollo listo, los pone en la parrilla, los termina y salen todos los pollos listos. ¿Sí? O sea, en ese caso, él no fue específicamente enzimático, pero lo que hizo fue una modificación del precursor con calor. Pero tenía precursores del pollo listo, ¿sí? O, bueno, cuando uno dice, bueno, esto lo tengo listo, en cuanto venga la demanda, solamente le agrego limón y sale, ¿no? Listo. Bueno, las células y el organismo hacen eso, pero acá lo interesante fue cómo una señal diferente a otra en el mismo tipo celular logró que se liberen dos productos diferentes, y porque ambas pertenecen a un mismo tipo celular que comparten el responder de la misma manera, que es generando hormonas, por ejemplo, de tipo corticoides, ¿sí? Bien, ahora vamos al punto. Si la señal libere A o la señal libere B fue tomada por las células de tipo A, significa sí o sí que estas células tuvieron el receptor específico para estas señales.
La señal libere A tuvo que tener sí o sí el receptor de esta señal. Y la señal libere B también tuvo que tener un receptor específico en la célula. ¿Estamos? Esto, bueno, para el ejemplo no tan grato que hice del restaurante y el parrillero, sería como que el parrillero tenga una salsa base, a base de cebolla, pimientos y tomates, lista, ¿no? Que ante la señal quiero salsa boloñesa o salsa portuguesa, a esa base, que sería la preprohormona, le va agregando carne molida o arveja o albahaca o lo que sea, y lo va transformando en un producto diferente. O sea, esta preprohormona significaría eso, tener una base molecular sobre la cual hago modificaciones, quito, saco, agrego y lo transformo en dos productos distintos. Pero el parrillero o el restaurante tenía que poder receptar el pedido, que yo le diga quiero salsa portuguesa y sepa lo que es. Quiero salsa boloñesa y sepa lo que es. El receptor tiene que poder receptar, entender la señal o mensaje que le ha llegado. ¿Se entiende eso? Bien. Porque cuando la señal libere A o libere B, por ejemplo, podría llegar a esta célula. Esta célula, por ejemplo, es una célula contráctil del músculo liso, ¿sí? Y la señal libere A llegó acá y la señal libere B también. ¿Y qué pasó con esta célula? Las señales llegan y rebotan y no pasa nada. ¿Por qué? Porque esta célula muscular lisa no tiene receptores para este mensaje o señal. Porque ella sabe contraerse, no sabe secretar hormonas. Es una célula del músculo liso. Ya apagó, inactivó los genes de ser célula endocrina y activó los genes de miosina, actina y todo lo que la hace ser una célula muscular. Entonces no tiene receptor. Es lo mismo que si yo a un niño, una persona que jamás cocinó, le digo, libérame una rica salsa boloñesa. Me dice, ¿qué? No sé de qué me estás hablando. No responde al mensaje. ¿Ok? ¿Qué otra cosa no se entiende bien? Digámoslo ahora que es el momento. Profe, a mí justo se me cortó el internet en el momento en que iba a decir cómo diferenciaba si era célula, si era hormona A o B, esa parte que podía ser alguna de las dos. Bien, buena pregunta. Lo hace teniendo o no teniendo los receptores específicos. En esta inteligencia que hay en distribuirse las células y sus trabajos, digamos, y sus actividades, cada grupo celular o cada célula o expone o no expone, presenta o no presenta receptores para los mensajes. Entonces, todo nuestro organismo, imagínense que es, ¿vieron cuando todos nosotros prendemos los micrófonos? Bueno, así. Unos diálogos entre todas las células increíble
pero en eso ellas se entienden. ¿Por qué? Porque las células colocan, sea en su membrana o en su citoplasma, receptores para solo los mensajes que van a receptar. Y no tienen receptores para todas las otras señales. Entonces, de esa manera, bueno, imagínense que en la superficie celular hay un montón de receptores diferentes para un montón de señales diferentes, pero tampoco son a todo, responder a todo. El ejemplo que habíamos dado del sistema inmunológico, bueno, en general todo lo que es sistema inmunológico, con los grandes órganos primarios, por ejemplo el timo, el vaso, los ganglios linfáticos, todos, en general, esas células presentan receptores para las citoquinas que pueden provenir de los glóbulos blancos circulantes, de los acúmulos o nodulitos linfáticos y de otras hormonas que saben que tienen que responder del estrés, por ejemplo, ¿sí? O de la inflamación, citoquinas de la inflamación. Pero, a ver, no van a tener receptor, por ejemplo, las células del inmune, a la hormona progesterona que hace que en el útero se anide el embrión. Entonces, ese receptor para la progesterona no lo exponen, no lo sintetizan y colocan en la membrana. Entonces, no responden porque no tienen el receptor para eso, ¿sí? Bien, ¿qué dicen acá? A ver. Bien, este receptor es el determinante de la acción que de la preprohormona pase a la prohormona. Sí, pero no en todos los casos, ojo, que una célula libere una hormona tiene preprohormona o prehormona, ¿eh? No. Se da en los casos en donde la síntesis de la hormona va a requerir pasos por el REL, qué sé yo, como las hormonas, por ejemplo, lipídicas. Y hay otra cosa importante. Las pre y prohormonas están fundamentalmente en hormonas lipídicas, por ejemplo, o las que son aminoácidos transformados, como por ejemplo la adrenalina, noradrenalina, porque son hormonas que cuando viene la señal, instantáneamente hay que liberar un montón. Entonces, esa rapidez de milésimas de segundo implica, llega la señal, preprohormona se transforma, o prohormona se transforma, o hormona que sale en cantidad. Eso, la velocidad que tiene eso es inconmensurable, son velocidades enzimáticas terriblemente elevadas, pero digo, no es común no todas las células o glándulas endocrinas tienen prehormonas. Solo aquellas que deben ser liberadas rápidamente y en gran cantidad, y uno de los ejemplos típicos son adrenalina, noradrenalina. Adrenalina es la que se libera en el susto, que nos abre los ojos, que nos pone pálidos. Eso es para nosotros prácticamente instantáneo. Y las células vuelven a modificar prehormona en hormona y liberando, ¿no? Y la liberan al torrente sanguíneo y por el torrente sanguíneo llega prácticamente a todas las células de la economía. El receptor, Héctor, es así. El receptor es el encargado de acoplar el mensaje, o sea, formar una unión ligando receptor o mensaje receptor, que eso, sea donde esté, en la membrana o en el citosol o en el núcleo, inmediatamente modifica algo dentro de la célula esta en cuestión, y esto es lo que varía dependiendo de la célula, de tal manera que termina todo en modificar alguna actividad proteica y de esa manera la célula responde. Por ejemplo, una señal que llegue a una célula muscular debe tener un receptor en la membrana para la señal. Si esto significa algo para la célula va a tener un receptor.
Pero la respuesta no está acá. Acá está recién la información para la célula. Esta célula, si es muscular, lo va a transducir a su interior a este mensaje que está fuera, en realidad está en la superficie, no fuera, en la superficie, pero lo tiene que transducir a algo interno. Y algo interno para una célula muscular es, por ejemplo, modificar proteínas que activen a la actina y miosina, por ejemplo, para que se desplacen entre sí. Con lo cual la célula responde, o sea, su respuesta, ¿cuál es? La contracción. Entonces, el primer paso es tener un receptor para acoplar la señal. Cuando tengo la señal receptor acoplados, eso es algo para la célula porque eso se transfiere a su interior, lo que llamamos transducción, con alguna sustancia o dos o tres que cambien en su interior. Y estas sustancias hacen que la célula haga, como me gusta decir a mí, lo que sabe hacer. Una célula muscular, ¿qué hace? Se contrae. Entonces, para una célula muscular, la llegada de una señal adecuada a su superficie se va a transducir en su interior en, por ejemplo, calcio, y ese calcio la va a hacer contraer. Su respuesta va a ser contraer. Ahora, si esa señal, por ejemplo, fue externa, ¿no? Fuese adrenalina, a nosotros la adrenalina nos hace contraer los músculos, nos asustamos y los músculos voluntarios entran en tensión. Los esqueléticos entran en tensión. Entonces, en este ejemplo, adrenalina se acopla a receptor y esto para todas las células musculares esqueléticas de los miembros o del torso, del cuello, significa que esta adrenalina, receptor de adrenalina juntos, activan que se abran canales de calcio. Los canales de calcio, al abrirse, liberan calcio. Y para el interior de una célula muscular, la existencia de calcio significa que instantáneamente hacen truc, miosina y actina y la célula se contrae. Sacamos el calcio, las bombas bombean el calcio y lo guardan de nuevo, no hay calcio, entonces actina y miosina se separan, no del todo, pero se separan, hacen esto, se separan y entonces se relajan. Pero, atenti, mientras la adrenalina contrae nuestros músculos esqueléticos, dilata los de nuestra pupila. En nuestro ojo hay un músculo circular, es un esfínter en realidad, así porque circular es un músculo liso, entonces cuando yo veo una luz de frente, se contrae y se cierra la pupila. Cuando yo entro en un ámbito de oscuridad, se relaja y se abre la pupila para dejar entrar más luz. Entonces, contracción, relajación. Cuando yo me asusto, entro en tensión muscular esquelética, pero se me abre la pupila ¿para qué? Para tener más entrada de luz y poder observar un campo amplio, más general, porque estoy supuestamente en peligro. Y es la misma adrenalina la que fue la señal que hizo contraer los músculos, pero la misma que dilató las pupilas. ¿Qué pasó allí? Que en la celulita del músculo liso del ojo, de la pupila, si respondió a la adrenalina, ¿qué tienen que tener las células lisas de la pupila? De musculares lisas de la pupila. ¿Receptores? Receptores de adrenalina. Receptores de adrenalina. Pero para esta célula, la llegada de moléculas de adrenalina que se unen a muchos de sus receptores, se transdujo a su interior, no como liberación de calcio, sino como al revés. Retiro de todo el calcio, activación de otras moléculas que le implican relajar.
separar la actina-miosina y relajar. Relajados, se amplía entonces la pupila. Y esto nos lleva entonces a otro gran aprendizaje de cómo funciona la comunicación celular. Yo no he dicho, aclaro y repito, que las células musculares esqueléticas y lisas tengan otros receptores. Tienen el mismo receptor para la adrenalina, pero la respuesta fue diferente porque lo transdujeron diferente en su interior. Entonces, esperen que esto va a ser complicado, porque se me va a mover la pizarra y se me va a ensuciar. Hay 2 o 3 cosas acá que vamos a tener que decir de las señales y sus receptores. Y es esto. Primero, si la señal es la misma, por ejemplo, adrenalina, adrenalina, para esta célula y para esta célula, ¿sí? Vamos a hacer el típico huevo frito, perdón, pero por acelerar, ¿no? Entonces, si esta célula tiene que tener el receptor, que en general le vamos a poner siempre R en los receptores. Y esta también tiene que tener el receptor, R. Y esta podría ser adrenalina para ambas. Pero, misma señal. O sea, esto es igual señal, que significa también igual mensajero. Así le llamamos también a la primera molécula que llega a la célula. Primer mensajero o señal. Misma señal y mismo receptor, ambas, pero distinta respuesta. Esta, ante la adrenalina, por ejemplo, si fuese una célula secretoria, podría secretar, ¿sí? Tiene vesículas de secreción y libera, por ejemplo, libera o exocita algo. Esta, por ejemplo, podría contraerse, ¿sí? Contraerse. Entonces, primer caso tenemos misma señal, mismo receptor, diferente respuesta. ¿Por qué? Porque acá lo que va a cambiar es, yo tengo la misma orden, la misma señal, pero yo respondo de manera, haciendo lo que sé hacer, respondo como sé responder. Si soy muscular me contraigo, si soy secretoria, secreto. Hay infinidad de respuestas. Activo la síntesis de una proteína interna, activo una enzima interna, inactivo una enzima interna, activo un gen, en fin, respuestas hay muchas diferentes. Segundo caso, misma señal, lo voy a hacer ahora en la misma célula, misma señal, adrenalina. Pero esta célula, además del receptor típico SR, ahora le vamos a llamar a este R1, o sea, ¿tiene un receptor para la adrenalina? Sí. ¿Cómo se llama? R1. Pero también tiene otro receptor diferente, también para la adrenalina, que se llama R2. Misma señal, diferente receptor. Y acá es donde ustedes van a ver lo que yo siempre les decía. El mensaje en realidad no está en la molécula mensajera. Está en el complejo molécula receptor o señal receptor.
Si esta célula utiliza el BR2 para la adrenalina, ya la respuesta no es exocitar o liberar una sustancia, sino que la respuesta es, por ejemplo, aumentar la respiración celular. Aumentar la actividad con oxígeno en las mitocondrias, gastar glucosa, gastar fructosa, generar ATP, aumentar la respiración celular. Ahora me encantaría, siempre va a ser sustancia cuando... Sí, puede ser, no siempre van a ser señales químicas, ahora lo estoy explicando con señales químicas, pero también podría ser la llegada de una carga positiva, en fin. Quiero que me pregunten, ahora piensen, amados saltamontes. No, mensajero secundario, ni llegué todavía. Miren, esto sería más o menos en lo humano como cuando te traen un ramo de flores a tu cumpleaños, que sería la adrenalina, y vos tenés un receptor de buen ánimo y le decís, ay, gracias, qué lindo, y lo pones en un jarrón, el más lindo que tenés, y otro día estás cruzada, o cruzade, o cruzado, y le decís, bueno, más que flores, ¡fua!, lo tirás ahí, me gustaría que te portaras mejor. Son formas distintas de recibir el mismo ramo de flores, ¿no? Entonces, o te encolerizas o le echas flores, pero bueno, ¿estamos? Entonces, misma primer mensajero señal, que todavía no es nada hasta que no esté con un receptor. Entonces, receptamos con distintos receptores y tenemos distintas respuestas porque no es lo mismo adrenalina con R1 que adrenalina R2. No es lo mismo. Entonces, la respuesta cambia. Quiero que me pregunten cómo sabemos o cómo hace esta célula entonces para manejar esto. ¿La adrenalina se va a unir a R1 o R2 cuando llegue? Exacto, Rocío, es lo que estoy preguntando. Dice, profe, si la señal es la misma, ¿cómo sabe a qué receptor unirse? Exacto, ese es el tema. ¿Qué se les ocurre que puede pasar? Que puede ser específico. Son específicos, siempre. R1 y R2 son súper, ultra específicos de adrenalina. Ambos. El tema es que hay tanta inteligencia en las células que de acuerdo a las condiciones reinantes y otras señales y las señales que tienen con las vecinas, etcétera, etcétera, esta célula sabe si tiene que en su RER, digamos, sintetizar más R1 y colocarlo en membrana o sintetizar más R2 y colocarlo en membrana. Primera parte, la célula maneja o regula, ese es el término, regula o controla cuántos receptores de cada tipo va a sintetizar y exocitar para colocar en la membrana plasmática. Eso va a ser una vesícula membranosa que va a salir de Golgi y se va a poner ahí, va a poner los receptores en la membrana.
Primer mecanismo, entonces, la síntesis de diferentes receptores colocándolos en la membrana. Y el segundo mecanismo sería la internalización de los receptores. O sea, es como que imagina la membrana y se los traga. Los saca de membrana, los guarda, los recicla, puede reciclar la proteína del receptor, guardarlo, etc. O sea, hace esto. Hace una especie de endosoma, junta los receptores ahí, hace una especie de endosoma y después se los tragó. Entonces los sacó de la membrana. Entonces, esto es como una especie de autocrinología, ¿no? O sea, las células, de acuerdo a las circunstancias, van a exponer uno, el otro o ambos, depende, receptores en la membrana. Y insisto, lo regula de acuerdo a las señales, que son muchas, que está recibiendo desde el medio externo y de su condición interna también. Profe, o sea que como que, digamos, como que las células se van a ir amoldando a lo que se van adaptando a lo que va pasando todo en el medio, digamos. Van a ir adaptándose, digamos. Sí, tanto que si yo te dijera, ¿qué pasa si, por ejemplo, vos te vas a ir a dormir y una parte de tu organismo, que es el estómago, empieza a secretar ácido clorhídrico y a digerir y vos no podés dormir porque estás en una digestión activa, o por ejemplo, digamos, estoy buscando ejemplos bien polarizados para que se entienda. Si estás en una actividad de cópula sexual, por ejemplo, en ese momento no salís corriendo. Entonces, ese tipo de actividades, que ciertas actividades inhiben otras, es la coordinación entre las partes internas del organismo. Esa coordinación se da también en grupos de células, es decir, la célula tiene que recibir señales para tener información de lo que está ocurriendo en el medio para coordinarse con eso, ¿no? Entonces, todo el tiempo las señales, sean más lerdas o muy rápidas e instantáneas, todas son tendientes a coordinarse entre todas. Hay ejemplos que yo suelo dar bien payasescos cuando nos toca sistema nervioso, pero que también pueden servir que los digamos ahora o los adelantemos ahora. A uno le parece irrisorio porque está muy naturalizado, pero ¿qué tal si yo les dijera, por ejemplo, bueno, ya vengo, me voy al baño? Entonces mis piernas comienzan a irse para allá, a salir para el baño, pero por otro lado, mi cerebro dice, no, pero quiero seguir dando clases, ¿no? Y por otro lado, digo, bueno, voy a escribir en la pizarra y a la vez quiero ir al baño, entonces yo me caigo, digamos. O querer dirigirse a un lugar, entonces todo el cuerpo se prepara para el movimiento hacia un sitio, pero la cabeza quiere mirar para allá, no puedo. Entonces, eso que nos parece tan obvio es una coordinación que hemos adquirido y que hemos recibido innata, que implica todo el control motor de nuestros músculos, cuáles activamos para movernos, cuáles activamos para girar la cabeza y hacia dónde, y toda esa coordinación perfecta en el movimiento está básicamente en el cerebelo, que sería como nuestro segundo cerebro importante, ¿no? Entonces, ese cerebelo que está coordinando lo motor, el movimiento,
está haciendo algo que ya tenemos tan naturalizado que nos daría risa que no fuera así, ¿no? Entonces, decir, bueno, voy a caminar y mientras quiero caminar, levantar una pierna sería irrisorio. Pero ese tipo de cuestiones las está coordinando el cerebelo, el sistema nervioso, con el centro coordinador motor, que recibe información de cómo están mis piernas ahora, qué estado de contracción tiene cada músculo que va a intervenir, cuáles voy a activar, cuáles voy a relajar para que yo pueda caminar, dónde voy a poner la cabeza, para dónde voy a poner la mirada. Y eso nos es muy natural, tanto que ya no nos damos cuenta que está absolutamente coordinado, ¿no? Toda esa información que se integró en el sistema nervioso para un movimiento y para lo que también generaron otras áreas del cerebro. Yo quiero dar clase, quiero seguir hablando acá, pero también quiero ir al baño. Todo eso fueron diferentes señales, información, necesidades que hubo que coordinar y también establecer una prioridad. Bueno, ¿a cuál de todas estas respuestas le vamos a dar salida ahora? ¿A la de seguir dando clase o a la de ir al baño, no? Entonces es como un cúmulo de probables respuestas de las cuales vamos a priorizar una. Bueno, las células hacen eso. Están recibiendo toda la información, la muy lejana de las hormonas, la muy lejana del cerebro que dice necesitamos tal cosa allá, necesitamos tal cosa acá, necesitamos no digerir, necesitamos más ahorro de energía, necesitamos más respiración celular, más actividad en los músculos esqueléticos. Todo eso, más la información local con las vecinas y demás, todo eso la célula lo va a tener que integrar en informaciones diferentes y luego responder. Finalmente también, finalmente no, porque si no va a quedar incompleto. Decíamos, misma señal en diferentes células, diferentes respuestas. Misma señal en la misma célula, diferentes respuestas cuando tenemos expuestos diferentes receptores específicos para esa misma señal. Habrán escuchado, y si no lo van a escuchar en la materia, que por ejemplo, para estas moléculas, adrenalina, existen los receptores alfa, alfa 1, alfa 2, los beta, beta 1, o sea, hay varios receptores y son todos específicos para ella, pero cambia la molécula del receptor y lo que entonces va a suceder en el interior. Y luego tenemos que la otra, esto sería esperen que ya me va a salir la palabra. Esto es una diversificación, digamos, una divergencia, porque yo tengo una misma señal, ¿no es cierto? Tenía esta misma señal, de la cual a través de distintos receptores puedo obtener diferentes respuestas, ¿sí? Y puede haber más. Entonces, con la misma señal adrenalina, yo dilato la pupila, aumento el tono de los músculos esqueléticos, freno las secreciones gástricas, por ejemplo, aumento el flujo sanguíneo en el corazón y pulmón, bajo el flujo sanguíneo en la piel. Entonces, ante una misma señal, yo tengo muchas variadas respuestas. Diversifico, o lo que se llama una divergencia. Diverge de uno, o pluriverge sería más correcto decir. El caso al revés es molécula señal 1, por ejemplo, adrenalina, molécula señal 2, acetilcolina. La adrenalina y la acetilcolina en una célula
de músculo esquelético o estriado, que es multinucleada, con las estrías largas, con mucha mitocondria, etcétera, etcétera, y acá están todas las miofibrillas. Las dos tienen receptor. En una célula muscular esquelética o somática, tiene receptor para adrenalina y también tiene receptor para la acetilcolina. Entonces, tanto adrenalina como acetilcolina van a, cuando lleguen en suficiente cantidad y despolaricen la membrana de esta fibra muscular, la respuesta, ¿dónde dejé el verde acá? Va a ser contracción. La célula se pone corta y gorda. Se acorta y se ensancha. Lo que llamamos, ¿se alcanza a ver ahí? Contracción. Dos señales. Bueno, voy a usar el mismo color para no hacerle lío. Dos señales diferentes misma respuesta. Esto sería como una especie de convergencia. Convergen a la misma respuesta diferentes señales. Y podría haber más, Diferentes señales. Ahora, para cada señal van a tener que tener su receptor, siempre. Esto asegura que sea tanto una reacción nerviosa instantánea, un susto, por ejemplo, con la adrenalina, o me quiero levantar para ir al baño. En ambos casos, mis gemelos se contraen. Sea por una vía, digamos, del ingreso de la señal, hay que contraer pierna, o por otra. Profe, y para dos señales distintas, ¿puede haber un mismo receptor? No. Si son realmente distintas, no. Van a tener que tener receptor específico. Lo que está pasando, o que puede pasar, es que un receptor realmente se active, digamos, forme el complejo cuando una o dos cosas a la vez. Como vimos en los transportes cotransportes, que el transportador tenía que tener dos sustancias juntas para hacer el transporte. Puede pasar que haya receptores complejos que requieran cierta unión de una molécula con otra para que ésta desate con ese receptor una respuesta. Pero en definitiva siguen siendo específicos. No. Hay receptores inespecíficos, pero por ejemplo esos son para citoquinas, pero no para hormonas, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, queda claro que cada señal tiene que tener su receptor, por eso se denominan a las señales blancos o diana, a las células que responden a una señal, sus blancos, dianas o target. Porque tienen como receptar el mensaje, tienen el receptor específico. Más de un tipo celular, órgano, tejido, pueden tener receptores para la misma señal. Pero
van a responder en forma diferente aunque la señal sea la misma y el receptor específico sea el mismo. Pero al revés sí sucede. Dos o más señales diferentes pueden hacer que varias células tengan la misma respuesta. Por ejemplo, que todas se contraigan o que todas liberen una hormona. O que todas liberen moco, si son liberadoras de moco. Recuerden que esto tiene una relación con los efectores. ¿Se acuerdan que los que hacían algo, ejecutaban la acción, eran los efectores? Y los efectores eran básicamente o glándulas que secretaban, sean exócrinas o endócrinas, o músculos que se contraían, de cualquiera de los tres tipos de músculos. Entonces es ahí donde nos tenemos que volver a ubicar acá. La célula exocita, la célula libera algo, la célula deja de liberar algo, la célula se contrae o se relaja, pero siempre vamos a estar ahí, ¿no? Y el tercer caso de efector, que era el único más raro, digamos, eran otras áreas del cerebro o del encéfalo. O sea, un área estimula a otra área del cerebro y esta no es que libere algo, se contraiga, sino que procesa potenciales de acción, electricidad entre ellas para hacer alguna salida en algún momento a otra área del cerebro o a un músculo o una glándula, ¿no? Entonces, efectores pueden ser músculos de cualquier tipo, glándulas de cualquier tipo u otra área nerviosa, en el caso de un área nerviosa que estimula a otra. ¿Estamos? Sí. Bueno, y lo que está aportando ahí el profe Federico es que de ahí vienen los tipos de interacciones entre las señales. Cuando hay esto de diversos receptores, moléculas, señal, que pueden tener lugar dentro de las mismas moléculas, ahí vienen los agonistas, antagonistas, inhibidores y competidores. Pero para eso vamos a hacer un corte, unos avisos publicitarios y volvemos en 10 minutos. No se pierdan el próximo programa.